Hola, no financieros. Vamos con una lupa reflexión, pues bueno, de un tema recurrente del que hablo de vez en cuando. Ahora os cuento. Antes, pues hoy os recomiendo iros a YouTube porque estoy grabando con la GoPro. Lo que veis de fondo es el sonido del mar. Día así nubladillo porque han empezado aquí a quemar todos los campos y pues lo han nublado. En fin, al lío, ¿no? Al tema. El tema de la información. En los últimos días hemos vuelto a tener dos hechos o dos eventos que confirman o que siguen poniendo en relieve un tema, ¿no? ¿Qué sucede? Por un lado, pues últimamente he visto bastante youtuber, o no, más que youtuber, tuitero y gente que se dedica pues, a comentar cosas, hacerse a un lado totalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues te ves un poco identificado. Yo ya sabéis que he tomado la decisión de reducir un poco el ritmo por diversos factores, no es el único, pero uno es el que voy a comentar hoy. El tema de la información, ¿no? Al final acabas un poco quemado, un poco saturado, porque dudas mucho de absolutamente todo, ¿no? Y por eso, ya digo, en las últimas semanas he visto bastante tuitero o cuentas, ¿no? Que se han bajado un poco del carro, que ya dicen yo paso de todo esto, porque al final todo el mundo le pasa lo mismo, acaba saturado, acaba quemado, más que por el ritmo o por el nivel de información, sino porque no sabes al final qué es lo correcto y qué es lo que no. Primer caso, ¿no? La triste noticia del chaval este, de Álvaro Prieto, que bueno, pues que al final aparece muerto y entonces empieza el bombardeo de información, ¿no? Primero cómo nos enteramos todos, luego empiezan a salir opiniones, ideas, suposiciones, hipótesis, todo de cuentas y de gente que a lo mejor lo que quiere es ganar followers, likes, popularidad, visibilidad, a costa de lo que sea. Luego las propias cadenas de televisión primero lanzan la noticia, luego piden un poco de rectificación, y la historia es que al final lo importante es que un chaval ha muerto y pasa a un segundo plano totalmente, ¿no? O sea, al final no sabes, casi te olvidas del hecho en sí, que es algo muy grave, y es más la opinión, que ha dicho este, que ha dicho el otro, las suposiciones, las ideas, que si esto estaba correcto, que si no, un auténtico jaleo y un auténtico berenjenal que nos hace perder el punto de lo importante, ¿no? Que es que un chaval ha muerto, en las circunstancias que sean, ya al final no sabes, es que no sabes ni por qué ha sido, casi puede ser desde una casualidad hasta hasta algo intencionado, o vete tú a saber el qué, pero es que eso pasa a un segundo plano. Lo importante es toda la polémica que se genera alrededor, ¿no? Lo mismo tenemos con el tema de Israel y Palestina, ¿no? Al final, unos son de un lado, otros de otro, Palestina es la buena, Israel es el bueno, y lo importante ya no es lo que está sucediendo, que se está matando a gente de una manera o de otra, sino que si tú lo has dicho, que si yo no lo he dicho, que si no sé qué, en fin, unos flujos de información que se contrastan, se contradicen, se superponen unos a otros, que hacen que se pierda la perspectiva y que uno llegue a dudar exactamente hasta de la propia noticia o desconecte totalmente, que es lo que sucede, ¿no? Ese es un poco así en foco, que se vea también la camiseta de No Financieros, ese es un poco el tema, ¿no? Y es un poco también la razón por la que pues mucho, digamos, tuitero, ¿no? O bueno, gente que hace, o yo mismo, pues dices, aquí hay que bajar un poco el ritmo y ver hacia dónde va todo esto, porque no le veo mucho sentido, ¿no? Y todo estos ejemplos que he puesto de Álvaro Prieto o de Israel y Palestina, que los vemos a diario ya en temas políticos, apaga y vámonos. Por ejemplo, esta semana también salía una noticia en un diario importante sobre una perteneciente al Ministerio de Igualdad, que, bueno, pues luego resulta que si la noticia no era tampoco tan real, que si no sé qué, y dices, bueno, es que ya no sé ni qué creerme, ¿no? Y todo esto llevado al mundo de las noticias económicas y financieras, pues ya apaga y vámonos, porque entonces ya tenemos la opinión de la opinión, la posverdad de la posverdad, la contraopinión, y al final ni siquiera sabes ni qué estás comentando ni con qué quedarte, ¿no? También porque se juega con que yo te publico una noticia y ya la iremos comentando día a día, ¿no? Ya la iremos evolucionando, ya la iremos contradiciendo, contrastando sobre la marcha, y al final, pues un poco como pasa con el chaval este, que es que casi hasta te olvidas de lo importante, ¿no? Del dato, de qué dato te tomas en serio o cuál no, y eso pues llega a saturarse, a quemarse y a incluso dudar de si tiene sentido comentar noticias. Lo digo así, tiene sentido comentar, opinar una noticia, porque
no sé, es cháchara, siempre ha sido cháchara, pero bueno, si por lo menos te quedas con algo. Pero en estos tiempos es que ya pues no te quedas con nada, ¿no? Es que no sabes, tienes un montón de dudas y tiene sentido, la noticia tiene sentido incluso informarse. ¿Para qué? ¿Para qué informarte si al final lo de hoy mañana lo cambian y luego lo vuelven a cambiar? Teniendo también en cuenta que hay un sesgo muy importante, que es que el primer golpe es el que queda, ¿no? La primera información que llega es la que nos quedamos, por lo que sea, es la que se nos queda en la mente. Esto, por ejemplo, los políticos lo hacen mucho con las acusaciones judiciales. Primero golpean y luego ya, si se sabe que ese político pues no era culpable, pues ya da igual, porque ha quedado manchado, ¿no? Y esto mismo, pues hoy en día sucede con toda la información. Hace un tiempo, pues por ejemplo, cogiendo el hecho de la muerte de Álvaro Prieto, pues hubiese salido que se ha encontrado el cuerpo, y a los 2-3 días, pues quizás cuando las investigaciones lo permitiesen, pues ya saldría alguna información un poquito más contrastada, aunque luego siempre sea sesgada, ¿no? Pero ahora se empieza a lanzar de todo, a decir de todo, y es un auténtico jaleo, ¿no? Y lo mismo, llevándolo al mundo de la información económica y financiera, la verdad es que ya, o sea, la pérdida de norte es enorme, ¿no? Y la confusión que generas, o que generamos, o que se genera es enorme. Por esas dudas, y por eso entiendo que haya mucha gente que al final acabe quemada o se baje del carro, porque acabas totalmente desorientado y totalmente perdido. Yo sé que muchos pues echáis de menos los FinPix diarios, pero cuando sigo viendo esta situación, creo que la decisión es la correcta: bajar una marcha, ver hacia dónde, o ver si se puede encontrar valor en algún punto, comentar cuando hay algo que comentar, y cuando no, pues no gastar saliva ni marear, ¿no? Esa es un poco la reflexión. También pensaba, ¿no? Siguiendo pues profundizando, ¿no? en la parte, digo, pues, joder, antiguamente ¿estaban mejor o estaban peor? Porque mucha gente dirá, es que hoy en día hay 1000 fuentes de información, lo puedes contrastar todo y se sabe un montón, pero al final estamos más perdidos que a lo mejor hace unos años, cuando sencillamente cogían, te daban una noticia, te la comías y te quedabas con esa noticia, aunque fuese sesgada, aunque no fuese la correcta, pues ya está. Hoy en día mucha información, ¿para qué? Para acabar más perdido incluso que antes. Por eso también quizás tendemos a quedarnos con una parte sesgada, ¿no? Con una información, con una noticia, con una opinión, y obviar el resto, porque nuestra mente no se quiere saturar, no se quiere cansar, no quiere saturación, y pues bueno, nos quedamos con una idea en la que nos gusta, una opinión. Este chico ha muerto por esta razón, porque es la que nos queremos creer, o el IBEX va a subir por esta razón, o la economía va mal por esta razón, y el resto me dan exactamente igual. Mi cabeza se queda tranquila, ya tengo una solución a un problema o a una idea que me perturba, por así decirlo, ¿no? Que me genera incomodidad, ya la tengo resuelta. Ha pasado esto por esta razón, porque lo dice fulanito que a mí me gusta, y ya puedo irme a tomar la cerveza, al gimnasio, a trabajar sin complicaciones, ¿no? Porque al final tampoco podemos obviar que pues nos gusta estar informados, somos seres sociales, y creo que la información es parte de eso, ¿no? De que seamos seres sociales, de que nos guste saber qué sucede alrededor, qué pasa, qué está ocurriendo, tanto a nivel global, como puede ser noticias internacionales, noticias del país, noticias de tu ciudad, noticias de tu pueblo, o incluso pues dentro de tu círculo de amigos y familia, ¿no? Entonces, necesitamos la información, nos gusta la información, pero al final es una trampa y es un bucle en el que estamos, que la verdad yo lo veo bastante complicado y no creo que tenga una buena salida. Por ejemplo, Elon Musk pues ha cambiado el motivo de Twitter a decir que sea newsworthiness, ¿no? Como lo que importan son las noticias, también siendo Elon Musk consciente de todo esto, del jaleo que se genera, sobre todo desde los medios de comunicación, de cómo informan de una manera quizás muy sesgada, decir, bueno, pues voy a darle la voz a la gente y que tuiteen y comenten la noticia al momento, ¿no? Y porque eso va a ser, digamos, real, pero al final ahí también entra la inmediatez y parte del juego ¿no? De que cualquier persona está informando, pero puede estar informando quizás con más sesgo o con peor intencionalidad que la que pueda tener un gran medio, con lo cual no sé si va a ser mejor o incluso peor, o digamos más leña al fuego, ¿no? Y bueno, pues con esta reflexión y con ese viandante que viene por ahí detrás y con estas vistas del mar, os dejo. Ya digo, no sé si tiene sentido informar, comentar la información, hasta qué punto tiene sentido informarse, cómo contrastar, no contrastar, o con qué quedarse, porque es que es realmente difícil. Seguiremos haciéndolo y pues seguiré reflexionando sobre este tema, porque me parece
importante o de cara a los próximos años. Así que nada más, pasadlo bien. Hasta ahora.